Hemos visto los principales requisitos legales relacionados a plásticos que se usan para envases de alimentos o para materiales de contacto con alimentos. Hemos visto en esta primera parte la legislación respecto a plásticos, específicamente a eso, de la Comunidad Europea, ¿sí? Que tiene una de las mejores legislaciones relacionadas a plásticos. Tiene una estructura que básicamente, desde el punto de vista de Food Contact Materials o materiales de contacto con alimentos, que está regulado por el reglamento 1935 del 2004, donde ahí se establece que básicamente que todo material, todo objeto destinado a estar en contacto en alimentos, eso incluye envases, esto de aquí, una variable o un ámbito es envase y lo otro es equipos o superficies de los equipos, ¿ya? De producción. Entonces, estas superficies, dice este reglamento tiene que ser lo suficientemente inerte para no transferir sustancias al alimento, ¿sí? Dice el alimento que no transfiera lo inerte no significa que no transfiera nada, sino que no transfiera cierta cantidad de sustancias que represente un peligro para la salud. Incluso, o sea, el foco aquí es la salud del consumidor, que es el primer foco, y el otro es también temas de composición de producto, y características organolépticas. ¿Sí? Entonces está interesante eso porque hasta ese nivel llega ese reglamento. A partir de ese reglamento hay un reglamento que eso lo comentamos ahí, el reglamento 2023, que esto es básicamente de buenas prácticas de manufactura para quienes fabrican componentes o materiales de contacto con alimentos. Para quienes fabrican, entonces tienen que aplicar esas buenas prácticas. Recuerden que en este reglamento se establece que habrán medidas específicas para 17 tipos de materiales y hoy día hay para 3, incluido plásticos, que vamos a ir mirando eso, ¿sí? Entonces, los que fabriquen materiales considerando estos 17 tipos de materiales, pues tienen que aplicar las buenas prácticas. Eso es lo que establece el reglamento 2023. Incluso establece los elementos mínimos, un sistema de aseguramiento, un sistema de control de calidad, documentación, personal competente, etc. ¿Sí? Elementos interesantes. Después viene el reglamento 10, que es específico. Entonces, el reglamento 10, que es 2011, que es específico para materiales plásticos, establece requisitos específicos para fabricación y comercialización de materiales plásticos que están en contacto con alimentos o que es razonable que entren en contacto, es decir, directa e indirectamente. 4 elementos importantes que este reglamento, digamos, si lo resumimos, establece límite de migración global, establece límite de migración específica por tipo de sustancia. Hay una lista positiva en ese reglamento, en el anexo 1. Establece límite de migración específica, pero para grupos de sustancia, y hay ciertas restricciones por tipo de sustancia. Entonces tiene esos 4 componentes. Y el otro componente, digamos, es la lista positiva de sustancias. Se le denomina así lista positiva de sustancias que son autorizadas, incluido monómeros y otras sustancias de partida o aditivos para los polímeros. Entonces, esas 2, 4, 5 características principales tiene este reglamento. Y recuerden que cuando hablamos de límite de migración global, esto significa máximo 10 miligramos liberados por decímetro cuadrado de superficie de contacto. Ese es el máximo. Y hay una restricción ahí respecto al límite de migración global. Cuando los materiales en contacto entran en contacto con alimentos que van destinados a niños de corta edad, eso tiene que ser máximo 60 miligramos por kilogramo de simulante. Esa es la característica. Y después, estos límites de acá, básicamente se establecen se establecen dentro en específico para cada sustancia, ¿sí? Entonces, cuando
cuando no se establezca, cuando se diga ni no detección, recuerden, esto es interesante, significa que máximo es 0,1 miligramo por kilogramo de alimento, o obviamente que si es especificado otra cosa, pero cuando es no detección significa que esta es la capacidad máxima que tengo que establecer dentro del concepto de no detección. Y los simulantes, otra de las cosas que tiene este reglamento es el listado de simulantes que debiera tener el material. Entonces aquí tengo los simulantes, no que debe tener material, sino que los simulantes que se usan para hacer los ensayos de migración de los materiales que están o pueden estar en contacto con los alimentos.